Estimado John, ayer me enviaste un mensaje que decía que te encontrabas delante del ordenador y que te guiara. Yo soy autodidacta. Siempre tienes que preguntar a alguien, de acuerdo, si es un nuevo medio, pero con lógica, a quien se encuentra cerca de ti. Es con ese con el que tienes que ser humano, ya que requiere su ayuda para que te la brinde y pueda mostrarse humano contigo. Es así. Es así. Jueves 22 de noviembre de 2012. Asunto: CCU, GGC, UAU, GAC, GUA, GCGU. 15:16, 4 horas 58 minutos. ¿Qué haces con alguien que dice: y yo no tengo ningún miedo a los aviones, por eso vuelan tan alto? Le pregunta Punset a la autoridad con mayúscula. Yo digo: no haces nada. No haces nada con alguien que dice eso, piensas. En todo caso, que hubo algo ahí, entre medias, un razonamiento que nos fue omitido. Por ejemplo, que los aviones tienen alas, o incluso hasta varios, y eso quizá fue un pensamiento múltiple de alguien que procesa la información distinto a la común mayoría, que ha aprendido a hacerlo en base a un sentido común, sin plantearse de ningún modo que tal vez pudiera ser diferente, porque la inmoralidad de esto requiere de la corrupción de las mentes y de las personalidades a tan temprana edad. Haces por comprenderlo, por tanto, haces el esfuerzo. Y de paso, quizá consigas adentrarte en los misterios de la comunicación. Porque yo entiendo que se puedan copiar páginas y más páginas de información de memoria, replicarlas exactamente como una DNA polimerasa, ya que esa es su función y su capacidad, pero no doy crédito cuando descubro que eso mismo es lo que hacen los neurotípicos con las conductas sociales y personales. Obedecen a qué ley natural, nunca se lo preguntan, nunca dudan de si lo normal lo es verdaderamente, es lo lógico. En Sarabanda hubo en aquel momento un total desconcierto cuando descubrió que le aterrorizaba ir a empujar la puerta de salida y que ésta no cediera. Eso era todo. Lo que tenía el poder de inmovilizarlos, que los otros pudieran descubrir su inexperiencia. Repito, en Sarabanda hubo en aquel momento un total desconcierto cuando descubrió que le aterrorizaba ir a empujar la puerta de salida y que ésta no cediera. Eso era todo, lo que tenía el poder de inmovilizarlos, que los otros pudieran descubrir su inexperiencia. En Gloria, de 5 años, esa niña autista de la que os hablaba ayer, no sé, yo entiendo ahí que dice la verdad, que no sabe lo que le dijo al niño que arrojó sus suecos a la piscina, que no lo sabe porque eso lo enfadó, y las respuestas que surgen de la amígdala toman un atajo que es relativamente ignoto, entre comillas, para la conciencia. Porque en nuestra evolución, huir o plantarle cara al depredador ha sido más necesario que pararse a pedirle explicaciones. Y mi hipótesis es que en todo autista, entre comillas nuevamente fenomenológicas, si algo
tenemos en común nosotros? Y mi hipótesis es que en todo autista los resortes de la supervivencia son o bien superiores al común de los otros mortales, o bien toman la batuta jerárquica del resto de la personalidad, y podrá no llegar a concretarse la madurez de las neuronas, pero habrá encratella desde el principio, no como dominio del sí, pero no consintiendo el dominio del sí por el otro, que esto quiere decir básicamente que la autoridad para sí mismos son únicamente ellos mismos. Y que es lo que también sucede con Sarabanda, a pesar de su mundaneidad y de su no mundaneidad. Luego, las cifras dependen en qué momento las conozcas. Cuando la experta mundial en autismo, Uta Frith, nos las daba a conocer, habló de 6 de cada 1000, cuando la esquizofrenia se produce en 10 de cada 1000, pero ella valoró que era esperable que se hallara en 1 de cada 100, que son los datos estadísticos, y por estos datos nunca se podrá concluir qué padres van a obtener el número premiado, entre comillas, por supuesto. Y en un documental de la televisión extremeña que se emite en el 2012, ya nos dan a conocer que de 4 cada 10.000 seres humanos en el año 2000, la humanidad ha pasado a contar con una tasa de 1 por cada 150, que hablando de sexo supone que por cada 4 niños solo una hembra lo sufre. E interrogada a la psicóloga del equipo de autismo de Madrid, a ETAPI, por este hecho, Juana Hernández, la explicación que surge de ella es la siguiente: por la debilidad del cerebro masculino. Estarás de acuerdo conmigo que las mujeres somos mucho más competentes, ¿bien? Aprovechando las apariciones en la televisión pública para resarcirse de vete tú a saber qué momento. O no, es lo que ella piensa al respecto y tal como lo experimenta lo dice. Como también que cualquier autista presentará un perfil disarmónico. Ahora bien, aprovechando yo este momento, y a un deprimido, ¿qué le sucede? Porque las cifras también en este caso son alarmantes. No le sucede lo primero, que se ha desajustado socialmente, y por qué resulta bastante sencillo que pueda deprimirse un síndrome de Asperger en su adolescencia. Cuando escuchas a Ernesto Reaño, él te lo explica así: porque salen rebotados por todas partes, y entonces el peligro es que consideren que el alcohol es la solución a su sociabilidad. Que yo, en este sentido, sí conozco a personas que les sucede, y personas altamente sociables que han terminado por desajustarse socialmente, porque esa no es ninguna explicación científica, que es lo que necesitamos todos: lógica epistémica, a la que no podemos proponer porque desconocemos el auténtico juego de las hormonas, que tú, si te acuerdas, yo en algún momento comencé a llamarlo el juego sucio de la materia. Sí, porque la razón queda desvalida cuando se reparten esas cartas. Pero Uta Frith asegura que ningún autista podría penetrar en esa obra de Georges de la Tour. Y entonces yo, que lo soy, y he podido desvelaros hasta el secreto mejor guardado de las hilanderas de Velázquez, de la melancolía 1 de Durero, que el problema que sumerge a la figura alada, al pensamiento, es la imposibilidad de la cuadratura del círculo, pero que evidentemente no son estos los mejores ejemplos frente a la complejidad de Georges de la Tour, porque podría estar sirviéndome del gyrus temporal inferior y no necesitando del gyrus fusiforme, que el gyrus temporal inferior es lo que se activa en el cerebro de una persona afectada por el autismo, trátese de reconocer objetos o expresiones en los rostros. Aunque yo aquí, frente a esa partida de Georges de la Tour, pienso que me comportaría como Aracne,
y desafiaría a la mismísima Jutta Fried a mejorar mi descripción de la trama. Y soy un ser que me aíslo, pero como ella dice, soy una Homo sapiens sapiens que no pierde ningún tiempo. Se entiende que hoy por hoy, interactuando socialmente, y por eso puedo aplicar todo mi interés al área de mi elección. Porque lo cierto es que desde principios del siglo XX, Albert Einstein nos argumentó que el tiempo y el espacio son la misma cosa. Y a mí me gusta considerarlo a su manera, y como me gusta a él mismo y muchos de vosotros. La mayoría, la verdad es que no. La verdad es que no sois dulces y tendéis a dejar siempre un regusto amargo.